has ganado la victoria para mí. Sí, el pecado has vencido, y has ganado la batalla tú por mí. Porque tú eres mi Dios en los cielos, tú eres mi Dios en la tierra, tú eres mi Dios. Enfoque global es el proceso con el cual queremos hacer la Gran Comisión. ¿Usted sabe cuál es la Gran Comisión? ¿Alguien sabe cuál es la Gran Comisión? ¿Quién podría decirnos cuál es la Gran Comisión? A ver, Crispín, pásate y dela. Es ir de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ay, bien, Crispín. Entonces, ya me siento bien así, hermanos, con el Atrium. Me sentía un poco raro, ya me puedo sentir un poco mejor. Entonces, cuando usted escucha hablar de enfoque global, básicamente es el proceso en el cual vamos a cumplir eso, ir a ser discípulos a todas las naciones. Y usted ha escuchado que enfoque global se divide en 4 zonas. ¿Quién puede decirlas? ¿Quién se anima a decirlas? Las 4 zonas en las que se está dividiendo enfoque global. ¿Quién se anima? ¿Ariel? Ariel, ven, dilas. Dilas. Ana, ¿cuáles son? Pues... yo que sepa... es Judea, Samaria, Jerusalén, ¿no? A ver, ¿ves? ¿Tú qué sabes? ¿Eh? Por bien, ¿quién me entiende? Hechos 1:8. ¿Listo? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Y ahora sí, ya supo. Entonces, cuando usted escucha hablar de enfoque global y escucha estas 4 zonas, usted dice, ¿por qué le pusimos así? A mí me hubiera gustado que se llamaba Alfa, Bravo, Delta, ¿no? Esos nombres están más de misión, ¿no? Pero no, prácticamente Dios es el que nos da esos nombres y lo único que hacemos es plasmarlos en senda de vida. Entonces, cuando usted escucha hablar de enfoque global, no es otra cosa que cumplir esa misión que estamos dispuestos a hacer. Y en estas 4 zonas, anteriormente usted había estudiado lo que era Jerusalén con mi hermano José y después estudió lo que era Judea con mi hermano Saulo. Si usted tiene dudas, pues invítolos a comer y seguramente ellos le resolverán cualquier duda. Pero vamos ahora a estudiar qué es Samaria. Cuando yo digo Samaria, ¿qué les viene a la mente? No hay respuestas malas, excepto esa, no es cierto. No hay respuestas malas. Díganme, cuando yo digo Samaria, ¿qué les viene a la mente? ¿Todavía están dormidos, hermanos? ¿Sí? Todavía están dormidos. El cambio de horario, no se preocupen, al rato se acostumbran. Cuando yo digo Samaria, ¿qué es lo primero que les viene a la mente? Lo que sea está bien que ustedes me digan, lo que sea. Lo que sea. Gali, cuando digo Samaria, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? Bueno, lo que hemos visto son como los lugares más cercanos a nosotros, ¿no? Los que... Lo que tú digas. Pues eso, sí. Cuando yo digo Samaria, ¿qué te viene a la mente? Que se escucha muy lejos. Muy lejos. A mí también, Crispín. Cuando digo Samaria, ¿qué te viene a la mente? A gente que no conoces. Gente que no conoces. Hermana, cuando digo Samaria, ¿qué le viene a la mente? Un país demasiado lejos y con otras costumbres. Un país demasiado lejos y con otras costumbres. Sí, todos le atinaron, les digo que no hay respuestas malas. Pero cuando yo digo Samaria, a mí por lo regular, siempre que alguien me decía Samaria, yo no sabía que era Samaria y siempre lo asociaba a la parábola del buen samaritano. ¿Quién la ha leído? ¿Sí? La samaritana en el pozo, ¿alguien ha leído? Yo cuando alguien decía Samaria, yo siempre relacionaba con esas personas y no sabía dónde estaba Samaria, pero yo decía, el buen samaritano, entonces yo decía, pues todos los de Samaria han de ser buenos, ¿no? Porque pues el buen samaritano es de ahí, seguramente todos son buenos. Pero le voy a explicar qué es Samaria y antes de regresar y hacer un flashback de lo que es Samaria, quiero contarle cómo estaban las cosas en Samaria en los tiempos del Señor Jesús. Entonces, esto viene en el examen, chicos, así es que necesito que pongan atención. Cuando yo le cuento de Samaria, mire, le voy a contar lo que estaba pasando en la época del Señor Jesús. En Samaria y entre los judíos había una pelea tremenda. Haga de cuenta que si el judío, ¿pueden poner la imagen, por favor? Le voy a explicar dónde está Samaria para que usted más o menos ubique. Mire, Jerusalén está aquí,
si todos alcanzan a ver, esta es Jerusalén y aquí esta zona es Judea. Nuestro Señor Jesús era de Galilea en la zona de Nazaret. Haga de cuenta que Samaria era un lugar que los judíos no querían pasar por ahí. Imagínense, si un judío quería ir de Jerusalén a Nazaret, ¿cuál era la ruta más lógica? Pues atravesar Samaria. El judío prefería dar la vuelta o cruzar el río antes de pasar por Samaria. Incluso una vez el Señor Jesús viene de Galilea a Jerusalén y manda en Lucas, si quiere acompáñeme y léalo. Está bien interesante esa historia. Mire, usted va a agarrar Lucas 9:51. Quien ya lo tenga dice amén. 9:51. Listo. Dice, cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerles preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose a él, los reprendió diciendo, ¿vosotros no sabéis que el Espíritu sois? Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas, y se fueron a otra aldea. Imagínense cómo estaban las cosas tan conflictivas que no los reciben ni los discípulos. Ahorita dinos que digamos que descienda fuego y los consume. Y el Señor dice, tranquilo, solo no nos recibieron. Las cosas estaban tan densas que cuando un judío le decía a otro samaritano era la peor ofensa que le podía decir. Hagan de cuenta como, no sé, ¿qué sería lo? No, mejor no. Mejor no pensamos que sería lo peor que nos podrían decir. Pero el judío, cuando quería llamar despectivamente a alguien, le decía samaritano. Preferiría no pasar. Decía que era la peor raza jamás creada. De hecho, una vez al Señor Jesús le dicen, tú eres endemoniado y samaritano. Entonces, imagínense cómo estamos hablando de que era un samaritano para los judíos, que cuando quieren ofender dicen endemoniado y lo equiparan con samaritano. Imagínense cómo estaban las cosas en Samaria en los tiempos de Jesús. Ahora, si usted no sabe por qué estaban las cosas en el tiempo de Jesús, yo le voy a explicar. A mí no me gusta contar los chismes, pero este está bueno. Entonces, yo cuando lo estaba leyendo dije, ¿por qué veo novelas si esto está mejor que la Biblia? Está mejor la Biblia aquí, los chismes que están pasando. Le voy a contar rápido qué pasó y por qué la gente no se caía bien en esos tiempos. Solo quiero, imagínese usted, ¿a qué lugar de la ciudad usted no va? No voy a decir Tepito porque yo soy de Tepito y hasta la fecha no se ha perdido nada. Y si se ha perdido no es por mí, sinceramente. Entonces, pero sinceramente, cuando alguien dice, oye, es que vamos a la iglesia y hay que pasar por el eje de Tepito, o no preferimos rodearlo, agarramos circuito, todos decimos, no, por ahí no pasa, porque ya sabemos cómo es la gente. Entonces, cuando hablamos de Samaria, imagínese así, para el judío era la peor gente. No quería ni siquiera estar con él. Entonces vamos a ver qué había pasado. Les voy a hacer un flashback, pero necesito que usted prenda su memoria, prenda su imaginación a todo lo que da, porque vamos a retroceder en el tiempo. Entonces usted me va a ayudar y va a hacer pensar. ¿Se acuerda en los tiempos del rey Salomón cómo estaba el reino? ¿Quién me va a ayudar? ¿Quién es el inteligente aquí que me va a ayudar? ¿Cómo estaba el reino cuando Salomón estaba como rey? ¿Se acuerdan? ¿Era un reino unido? ¿Se acuerdan? Y que al final del tiempo del rey Salomón se divide. ¿Por qué qué? Porque su corazón estaba dividido. Aunque había construido el templo él, su corazón estaba dividido. ¿Y usted se acuerda cómo se dividió el templo? ¿Cómo se dividió la nación de Israel? Se dividió en dos reinos, uno era Israel y el otro era el reino de Judea. El reino de Judea junto con la tribu de Benjamín se quedaron donde estaban los judíos y el reino de Israel se separó y el rey fue Jeroboam, que era el siervo de Salomón. Obviamente Jeroboam no era judío. Entonces, imagínense cómo estaba la cosa. Teníamos dos reinos. Uno era Judea y uno era Israel. Y adivinen cuál era la capital de Israel. ¿No adivinan? ¿Cuál? ¿Cuál era la capital de Israel cuando se divide el reino? ¿De qué estamos hablando? Sí, de Samaria. ¡Wow! Sí, cuando el reino se divide, la capital era Siquem. Y después pasa a ser Samaria. No quiero darles clases de historia, pero es bien importante que ustedes entiendan esto. Samaria era parte del reino de Israel, eran judíos, eran sus hermanos. Pero cuando se divide el reino, unos se van para acá y unos se van para allá. ¿Qué pasó? Que si eran hermanos, ahora resulta que se odian, que ya no quieren ni pasar por ahí, que de hecho ve y prefiere darse la vuelta, que para insultar a alguien le dice samaritano. ¿Qué pasó? Haga de cuenta que cuando se divide el reino y Jeroboam queda como rey de Israel,
¿Se acuerda que vino una tribulación para la gente judía, para el hebreo? ¿Recuerdan o no recuerdan? ¿Recuerdan quién vino a asolar a los israelitas? ¿No? Creo que no. El ejército asirio, y a los de Judea, ¿quién vino por ellos? Mi hermano Ubaldo es el que sí estudió Persia. Entonces, cuando se divide el reino, por cuestiones de su pecado, Dios manda 2 naciones para que los ataquen. A Israel lo ataca el reino asirio y a Judea lo ataca Persia. ¿Se acuerdan que se los llevan cautivos? Bueno, imagínense que cuando Asiria ataca a Israel, a Samaria, que ya había hecho la capital, llega y pone a todos los asirios que podía y los pone a que se junten con los judíos. Imagínense una mezcla entonces entre judíos y asirios. Tal era la mezcla que Asiria se volvió la capital que Samaria se volvió la capital de la idolatría. Literalmente ya había idolatría ahí. Adoraban a dioses, adoraban a eso. Y entonces imagínense al judío cautivo, al judío de Judea, guardando su ley, a Daniel diciendo, yo voy a orar aunque me digan que no. Y de repente voltean y ven que Samaria, pues como ya lo estaban asolando, dijo, no, pues para que no me vaya tan mal, pues me caso con los asirios y así me tratan mejor. Quiero que piense el celo que tenía el judío. Tiempo después, esto lo que le estoy contando está en la Biblia, en el Antiguo Testamento, pero si viéramos cada pasaje no terminaríamos. Entonces, creo que debería de haberlos visto, ¿verdad? Porque yo me tardo muy poco. Pero confía en mí, si no, léalo. A partir de Reyes 11:11 usted puede encontrar esa historia. Después de que regresan cautivos, ¿se acuerda quién quiere construir el templo otra vez? ¿Quién lo quiere reconstruir? ¿No? ¿Nadie? No leen su Biblia, no les voy a contar la historia ya, hermanos, porque no leen su Biblia. Nehemías quiere reconstruir el templo, ¿se acuerdan? ¿Y cómo todos los judíos empiezan a trabajar? Bueno, hagan de cuenta que los de Samaria dijeron, oye, pero sí, te ayudamos, pero ¿por qué ahí? ¿Por qué no acá? Pues que aquí Dios nos dijo, no, mejor acá. Entonces imagínense que cuando regresan cautivos, los samaritanos eran los que se quejaban de todo. ¿Han conocido gente así? ¿Que se queja de todo? Yo soy de esos, de que, ay, ¿por qué así? No, va así. Bueno, los samaritanos se querían quejar de todo, que ya lo iban a construir, que por qué de ese color, que ahí, ¿por qué ahí? Entonces dicen, ¿sabes qué? A mí no me gusta el lugar donde tú lo vas a construir, yo lo voy a construir en mi propio lugar. Y ellos construyen en un templo en el monte Gerizim. Déjenme leerla si es correcto para no darles mala información. Sí, en el monte Gerizim. Entonces imagínese, tu hermano, la persona con la que llegaste a la tierra prometida, se divide y se va, pero para el otro lado. Lo que Dios se había dicho y todo lo que había guardado en su corazón está aquí, y el samaritano o el israelita decide hacer todo lo contrario. Incluso cuando regresas de la cautividad y quieres volver a formar tu nación, es el quejumbroso, el que dice que no y que yo mejor me voy para acá porque acá está más bonito. Entonces el judío ya había tenido algo en su corazón, ya estaba guardando algo en su corazón. Y si usted recuerda, los judíos pasan todas las cosas por generación en generación, tanto las bendiciones como si a alguien le cae mal. Si a alguien le cae mal, el judío le va a decir a su hijo y a su nieto y a su bisnieto que esa persona le cae mal. Bueno, para no hacerles el cuento tan largo, piense esto. El samaritano, siendo hermano del judío, ya era persona no grata en Jerusalén. Tanto así que cuando ve también el samaritano que viene un judío, le dice, aquí no entras. Imagínense cómo estaban las cosas para que Samaria y Judea se detestaran tanto. Ahora resulta bien increíble porque cuando el Señor nos da una orden, ¿a dónde nos manda? Sí, otra vez, si vienen muy dormidos. Jerusalén, Judea, Samaria. Aquí es donde debemos de hacer un momento porque, oye Señor, ¿qué no sabes cómo nos llevamos con los samaritanos? Creo que no estás entendiendo, porque si nos hubieras mandado a Grecia, pues qué padre. Pero nos estás mandando con las personas más indeseables. Les digo que los discípulos, cuando una vez no los reciben, dicen, ahorita mismo, dinos y mandamos fuego. Así como, tranquilo, solo no nos recibieron. Imagínense cómo era el shock para el judío cuando le dicen, ¿Jerusalén? Sí, pues aquí vivo, a mis vecinos. Judea, claro, mi primo, el de Belén, ahorita mismo voy. Samaria. Samaria, ¿no quieres de este lado, Señor? Samaria, en serio, nosotros vamos a ir a Samaria. Nosotros cuando leemos la Biblia, yo sé que les pasa porque a mí me ha pasado. La primera vez que lo leemos y decimos, sí, Samaria, ¿qué de difícil tiene eso, no? Pues vayan y ya. Pero cuando uno entiende el contexto, dice, wow, aquí hay algo que está causando conflicto. Porque les digo que cuando a Jesucristo lo querían insultar, le decían endemoniado y samaritano. Eso lo puede ver usted. Mire, vamos a leerlo para que vea. En Juan 8:48.
¿Quién lo tiene? ¿Lo puede leer, por favor, quien ya lo tenga? Entonces imagínense, hace poquito en ese versículo Jesús les acaba de decir, ustedes son de su padre el diablo, por eso es que hacen esas cosas. Y ellos le contestan, sí, pues tú eres samaritano y estás endemoniado, tómala. Estos ya estaban enojados. Entonces le acaban de decir samaritano y decide tomar esta decisión, vayan a Samaria. ¿Cómo se hubieran sentido ustedes? ¿Cuál es el peor lugar que ustedes irían? Que piensen así, ¿a dónde no quieren ir? No se vale decir Iztapalapa porque muchos viven ahí y no se vale decir Tepito porque yo soy de ahí, así es que agárrense a otro lugar. O piénsenlo mejor en la mente, digan, si me mandan yo no voy. Esa gente me cae mal, Nesa tampoco porque tenemos hermanos cristianos en Nesa, así es que mejor no digan nada. Pero mire, yo quiero pensar en esto, ¿usted ubica la zona donde está esta banda que se llama Mara Salvatrucha? Salvador, Guatemala, Honduras, esta zona de Centroamérica. Si usted me pregunta y me dice, oye, ¿necesitas ir a Nicaragua? Yo prefiero irme a Costa Rica y regresarme que pasar por ahí, sinceramente. He visto películas, creo que exageran un poco, pero he visto películas y la gente está tatuada hasta aquí, de todos lados, y te ven y dices, sinceramente, yo no pasaría por ahí. ¿Quién de ustedes pasaría por ahí? En su carro convertible con las ventanas abajo, saludando a los de la Mara Salvatrucha, haciéndoles así, ¿no? ¿Quién pasaría, la verdad? ¿Quién pasaría por ahí, sinceramente? O bueno, vamos a hacer esto. ¿Quién pasaría por Tepito a las 12 de la noche caminando? El hermano sí, porque es de allá. Pues sí, hermano, porque usted vive por allá. Pero no, entonces, quiero que entienda entonces el conflicto que era este mandato. Porque lo hemos investigado y lo hemos leído, pero era de verdad algo que estaba causando conflicto en el corazón de los discípulos. Tanto así que le voy a ser sincero, hermano. Los judíos, los discípulos no querían ir a Samaria. Es triste y vamos a llegar al desenlace de eso. Pero quiero hacerles una pregunta. ¿Cómo se ve Samaria para nosotros? ¿Alguien de ustedes ha salido del país? Con toda confianza. Yo sé que muchos no hemos tenido esa oportunidad. Pero ¿alguien ha salido del país? Levante su mano. Quien haya salido ya del país. Del país, creo que solo 4 o 5 personas en Senda de Vida hemos salido del país. Y si yo le dijera a cualquiera de ustedes, hermano, en un mes tú vas a ir a Costa Rica, tú vas a ir a Cuba, ¿cómo vendría eso para ustedes? No se puede. Mi trabajo, todos primero diríamos, mi trabajo. Yo no, que vaya alguien más, los que no estudian, los que no trabajan, los que no tienen hijos. Siempre hay un conflicto y quiero comentarles que no es nuevo. El discípulo también tenía esa sensación cuando le dijeron, tú vas a ir a Samaria. El judío no quería pasar por Samaria. Y ahora le están diciendo que va a ir a predicar a Samaria. Entienda, yo lo entiendo cuando nosotros nos dicen, misiones, alcanzar las naciones. Usted dice, ¿yo? Si a mí no me gusta ir ni a Cuernavaca, ¿yo qué voy a andar yendo a otro país? No me alcanza. Hermano, ¿quién tiene 10 pesos en la bolsa ahorita? ¿Quién tiene 10 pesos en la bolsa? No digan que no. Si tienen 50 está bien. Pero ¿quién tiene 5 pesos en la bolsa ahorita? Levante la mano, pero sí levántela. Mire, déjeme calcular, habemos casi 150 personas. Si usted tuviera 10 pesos en la mano y lo juntara durante 3 domingos con todos sus hermanos, tendría un viaje para Costa Rica de ida y de regreso. Sí, se puede. ¿No necesitamos ir todos? No, probablemente sí. Muchas veces dicen, no todos vamos a ser misioneros. ¿Y sí? ¿Qué? Sí se puede hacer viajes, hermano. Probablemente me va a tocar a mí el primero, pero el segundo le va a tocar a usted. Y como congregación vamos a mandar gente, pero sí se puede. El conflicto es que estamos pensando como los discípulos, porque nos mandan a zonas donde no queremos, porque nos mandan a zonas donde no conocemos a nadie. Pero ese no fue el mandato, no fue si quieres, no fue si te gusta, no fue si estás de acuerdo, no, es ir a ser discípulos a las naciones. Entonces, ¿cómo cambia tu visión cuando yo te digo, hermano, te vas a ir a Cancún? Vas a ir a evangelizar a Cancún. ¿Quién iría a Cancún a evangelizar? Amén, hermano, amén. Sí, nada más que de ahí te vas a pasar a Honduras. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Porque le quiero contar, es bien interesante. El judío de ese tiempo, el discípulo de ese tiempo, cuando empieza a hacer el evangelismo, ¿se acuerdan cuántos se convirtieron la primera vez que Pedro predica? En el Pentecostés. Les estoy poniendo preguntas bien difíciles, ¿eh? Y yo ya me di cuenta que hay que tomar seguimiento. ¿Se acuerdan? 3,000 personas. Imagínense cómo estaba la iglesia de Jerusalén si en un día se convierte en 3,000 personas.
Somos aquí 150 y ya se ven bastantes. Imagínense en ese tiempo que con la primera vez que se predican se convierten 3,000 hombres, sin contar sus esposas y sus hijos. Y mire que los judíos tenían muchos hijos. Imagínense cómo se ve a la iglesia de Jerusalén. No era una iglesia pequeña, no era una iglesia que no se estuviera dando cuenta, era una iglesia que ya todos estaban escuchando. La gente llegaba para escuchar de la palabra. ¿Cuál hubiera sido lo lógico si el Señor los mandó a cumplir estas 4 zonas? Oye, Pedro, Juan, ¿cómo ven? Ya somos 4,000, 5,000 personas, ¿qué hacemos? A ver, vamos a mandar a Jacob y al que no quería ir, a Jacob y a Juan, a los que querían quemar a Samaria. Órale, vamos a mandarlos para que se les quite. Era lo más lógico, porque Pedro, siendo el líder, tenía que tener esa visión de a dónde querían ir, pero esto es lo triste, hermanos. Ni ellos mismos querían entender cuál era el plan de Dios. Se quedaron ahí. Y ¿sabe qué? Le voy a contar, no que no predicaran, estaban felices de predicar. Cuando estaban en Jerusalén los metían a la cárcel y ellos estaban cantando en la cárcel. Nos agarraron en el nombre del Señor y salían y cantaban y de repente los ponen en el Sanedrín y no anden predicando. Y ellos, sí, nos agarraron y en vez de contar lo malo lo bueno que habían pasado, les cuentan, nos agarraron por causa del Señor, qué padre. Pero solo se quedaba ahí. El Señor en Hechos 8, ¿me acompañan a Hechos 8, por favor? ¿Quién ya lo tiene, hermanos? Hechos 8. Quien ya lo tenga dice amén. ¿Puede leer el encabezado nada más? Saulo persigue a la iglesia. Mire, acaban de matar a Esteban. Si usted recuerda, sí, porque si leen su Biblia, ¿verdad? Acaban de matar a Esteban, lo acaban de apedrear y de repente empieza una gran persecución. Imagínense que en el lugar donde vivimos, DF, ahorita Mancera con todas las cosas que están haciendo, dice, ¿sabes qué? Ya los cristianos me tienen hasta aquí, ya son muchos, ya no los queremos. Cuando tú veas a un cristiano lo vas a agarrar de los cabellos y lo vas a meter a la cárcel. ¿Qué haría, hermano? Sinceramente, ¿qué haría? Si a partir de mañana mismo ya no se vale ser cristiano. Ahí no se queja, dice que no me dejen circular, me enojo, pero si no dejan ser cristiano, eso es lo de menos. No, ¿qué haría? Andaría diciendo, pues a mí llévame, yo soy cristiano. Lo más lógico es hacer esto, escondernos y, ¿saben qué? Cultos ya abajo del agua, todos se van a reunir en sus células, no digan qué pasó, vamos a ver cómo evangelizamos. Poca gente empezaría a hablar de eso. Bueno, mire, Dios utiliza esta persecución para movilizar a la iglesia, porque la iglesia no estaba entendiendo. Y quiero ser sincero, a pesar de que eran discípulos, llevaban 3 años con el Señor Jesucristo, lo vieron muerto y lo vieron resucitado, no entendían. Y quiero que le explique, no era porque fueran malos, no era porque no supieran, era porque les costaba trabajo entender que ellos tenían que ir a Samaria. Yo a Samaria, el domingo veremos cuando predican a los gentiles. Yo a un gentil, a un perro, perdón la expresión, pero así se referían ellos a los gentiles. A un perro yo predicarle, yo, la nación escogida por Dios, los benditos, nosotros estás mal. Y ellos que eran gente de vulgo, que no eran estudiados, tenían eso en su corazón. Ahora imagínense un fariseo de la ley. ¿Qué hubiera andado queriendo estrechar la mano de un samaritano? Por eso es que el Señor hablaba tan fuerte cuando hablaba con los samaritanos. Entonces piense, que desgraciadamente o desafortunadamente a partir de mañana no se vale ser cristiano aquí. Y a los que sean cristianos los vamos a quemar. Sinceramente yo me iría del DF. No sé, me hubiera ido a Zacatecas porque ahí no hay cristianos, entonces ahí no van a perseguir a nadie. Me hubiera ido al círculo del silencio. Pero imagínense que fue tal la persecución que tuvieron que ir a Samaria. Nos cuentan aquí en Hechos 8 que Felipe tuvo que ir a Samaria. Mire, en el 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Yo me trato de imaginar a Felipe y quiero pensar que no iba feliz, ¿no? Que no había hecho su maleta y dijo, Samaria. ¿Cuántas ganas tenía que ir a Samaria? Gracias, Señor, por mandar a Pablo para poder ir a Samaria. Supongo que ya era la última opción de Felipe. ¿Han jugado a las escondidillas? Y de repente tú dices, ya sé dónde me voy a esconder. Y de repente el lugar donde te ibas a esconder ya se escondió alguien más. Y te quedas así, ¿y ahora qué hago? Y agarras y le haces así, ni modo, ¿no? Y ya te haces a la idea que te van a encontrar. Siento que Felipe hizo eso. ¿A dónde voy? Samaria. Pues ya ni modo, pues ya. Pero mire esta intención de Felipe. Él ya siendo un hijo de Dios, a donde fuera que lo mandaban, él predicaba el evangelio. Ya no notamos que había distinción de personas. Ya estaba entendiendo que si lo habían recibido ahí, él tenía que hacer algo. Entonces, quiero que se ponga a pensar ahora, cuando hablamos de Samaria.
no sé cómo decir esto, hermanos, porque cuando yo hablo de evangelizar y hablamos de hacer evangelismo en DF, ya no cuesta trabajo. Mire, hace 5 años sí. ¿Se acuerda cuando empezamos a hacer eventos en las células? Y que era el primer evento que salíamos. Uy, qué nervios. Agarrar el parque, una bocina y predicar, qué nervios. La verdad es que me tocó como líder hacer eso y la célula que estuvo conmigo en ese tiempo sabe lo nerviosos que estábamos, pero para ustedes ya no es nada. Sinceramente, ir a un parque y evangelizar ya no es nada. Hacer eventos ya no es nada. Dios los ha preparado tan bien, han hecho tan bien las cosas, nos han cuidado tanto en esta iglesia que ir y salir a un hospital y a evangelizar ya no es tan complicado. Hemos estado haciendo, gracias al trabajo que Dios ha puesto en nuestro pastor, viajes en toda la República. Viajes en toda la República compartiendo el evangelio, dando procesos, tanto que ya no es complicado. Yo me acuerdo la primera vez que fui a un viaje que me invitó, tenía 17 años y era a San Luis Potosí. Nunca había salido de la ciudad y esa vez me invitan a hacer un viaje. Yo decía, ¿y si no regreso? ¿Y si choco? Y ahora ya, sinceramente, ir a Valles ya es como, te duermes y te despiertas y ya llegué, ¿no? Y ya después ya hasta te quieres ir de tantas veces que hemos salido. Muchos, y para la mayoría de ustedes ya está haciendo evangelismo, se está haciendo obra con personas en Tlaxcala, se está haciendo con gente en Hidalgo, se está haciendo algo tan complicado que a veces ya no solo va el pastor, ya van ustedes. Quiero ser sinceros, Judea ya no es un reto para ustedes. Judea ya no es tan complicado. Usted mañana hace un evento, usted hace un evento el sábado y ya no le quita mucho tiempo. Quizás salir de la ciudad, ir a los estados, inviertas un poquito más, pero ya no es un temor para usted, ya no es algo que le cueste trabajo, pero cuando le hablo y le digo, vamos a salir del país, usted ya pone ese límite y dice, no, y luego depende a dónde. Decimos, Samaria, ¿qué abarca Samaria? No, pues Latinoamérica y España. Ah, bueno, me apuntas para los de España, ¿no? Oye, pero hay uno en Nicaragua. No, me espero al de España, ese es el bueno. Hermano, quiero ser muy sincero, y perdón que lo repita mucho esto, pero Dios nos va a mandar, no es opción. Y si usted está siendo bendecido en senda de vida, créame, Dios va a pedir cuentas de eso. Y qué mejor que nosotros ir y decidir a dónde queremos ir. Queremos que el Señor nos utilice con las personas que está utilizando en Haití. Vamos a orar al final por 3 proyectos que hemos visto que Dios está utilizando, pero quiero que piense, lleva ya 5 o 6 años aquí, quizás 7 años en senda de vida, ya tiene procesos. Sinceramente, ya esa silla ya no lo hace sentir cómodo. Yo sé que muchos de ustedes ya no se sienten cómodos solo yendo a su célula. No me digo que sea incómoda la célula, me refiero a que ustedes ya quieren hacer más. Samaria es el lugar donde usted necesita estar. Si usted ya no se siente cómodo solo yendo a su célula los jueves, ya no se siente cómodo solo viniendo y poniendo una silla, Samaria es lo que Dios le está llamando. Ir más allá de donde jamás usted creyó ir. Ir con gente que no nos gustaría ir, que no pensamos ir. Ir con gente que en mi vida, yo solo lo que sé de los maras salvatruchas es lo que veo en las noticias. Pero qué tal que cuando llego con ellos es gente totalmente diferente y que nada más, como los de Tepito. A ver qué dicen los de Tepito. Rateros, groseros, feos, bueno ahí sí le entro, pero feos. Y yo soy de Tepito y si usted me pregunta, conozco muchas personas de Tepito y no son como lo dicen las noticias. ¿Por qué no ir y hacer eso? Hermano, póngase de pie. Quiero que me ayude a orar. Y hemos estado pensando cómo Dios nos utilizaría en esta zona. Si usted no sabe qué hacemos cuando decimos Samaria, utilizamos todo lo que es Latinoamérica y España, que es Iberoamérica, que es donde prácticamente los países donde se habla español. Y siempre me pregunto, ¿yo qué voy a hacer ahí? No conozco a nadie. Pero gracias a Dios hemos ido teniendo contacto con personas que ya están haciendo la obra del Señor. Y vamos a hablar por 3 cosas. En Haití, déjeme decirle esto, Haití es el lugar que tiene mayor brujería en todo el Caribe. Más que Cuba, más que Jamaica. Haití es el lugar casi la cuna del santerismo y está tremenda la situación ahí. Y hay gente de nuestra denominación y gente externa a eso que ya está haciendo trabajo en Haití. Quiero que ore por cómo se vería usted en Haití, no quedándose a vivir, yendo 2 semanas a impartir algo, yendo 2 semanas a evangelizar. La otra es España. En España usted sabe lo que está pasando en Medio Oriente, la guerra está tan tremenda que los musulmanes y la gente de ahí está saliendo y están agarrando toda Europa Central. Prácticamente están yendo como refugiados y metiéndose en donde pueden. Y tenemos contacto en gente en España. Nuestro pastor estuvo hace una semana en España y tenemos gente que está trabajando con musulmanes allá. ¿Cómo se vería usted yendo 2 semanas a conocer el campo allá, platicando con personas allá? ¿Cómo se vería, hermano? ¿Cómo estaría dispuesto? Y la tercera no es salir de la ciudad. Usted sabe que el mayor número de inmigrantes pasa por México y siempre cuando hablamos de frontera, creemos que la frontera norte es horrible.
Y usted sabe, si conoce a alguien que se fue de mojado a Estados Unidos, le van a contar lo terrible que es pasar por allá. Quiero decirle que no es ni la mitad de lo que se pasa en la frontera sur. Cuando la gente viene de Guatemala, cuando la gente viene de Honduras y pasa por Chiapas, no saben lo complicado que es hacer eso. Gente en Tlalnepantla, en este tren llamado La Bestia, va pasando por ahí y usted los puede ver que van directo hacia el norte y hay gente que está haciendo trabajo con ellos. ¿Cómo nos veríamos trabajando con gente que quizás nunca habíamos conocido y que su forma de hablar ni les entendemos? Pero ¿cómo nos veríamos? Ayúdame a orar, hermano, porque no quiero que venga persecución y que nos haga hacer entender. Señor, te agradecemos este privilegio de ser llamados tus hijos, de ser formados en tu iglesia, Señor. Es un honor, Padre. Pero no queremos que se quede ahí, Señor. Queremos expresarle a todo el mundo que somos tus hijos, que somos tus emisarios, Señor. Ayúdanos a entender, Padre, en nuestro corazón, que sí, que no es cómoda la misión, pero por el amor que te tenemos lo haremos. Tú fuiste el primero que fuiste enviado, Señor. Fuiste el primero que se despojó. ¿Por qué no lo haríamos nosotros, Señor? Ayúdanos, Padre, a entender lo que tú ya estás haciendo y unirnos a esa voluntad perfecta, Señor. Oramos por Haití, por la situación que está pasando, Señor, y cómo nos veríamos reflejados ahí, Señor. Ayúdanos a entender, Padre, que si es ahí, iremos. Danos valentía, Señor. Ayúdanos, Padre, a quitar cualquier estigma en nuestro corazón, Señor. Ayúdanos a entender que solo es tu voluntad, Padre, y que si estamos contigo no va a pasar nada, Señor. Padre, te pido por la iglesia que está en España, Señor, que está haciendo ese trabajo. Únenos, Padre, a tu trabajo allá. Ayúdanos para poder ser una herramienta que les facilite el trabajo a ellos, Señor. Y permítenos tener esa visión que alcance, Señor, a llegar a donde tú has llegado, Señor. Y te pido, Padre, por México, en especial por la gente que entra a México de otros países, Señor. A veces como mexicanos somos muy malinchistas, Señor. A veces como mexicanos somos racistas incluso, Señor. Pero ya no somos solo mexicanos, somos tus hijos. Y como tus hijos amamos. Tú nos diste el ejemplo con el samaritano. Cuando nadie la quería, cuando nadie quería hablar con ella, tú hablaste con ella. Tú le pediste de beber, Señor, y aún así demostraste ese gran amor que tenías. Ayúdanos a ser así, como tú, tener tus ojos, llamar a todas las personas como tú lo haces, Señor. Te agradezco todo esto, Señor, y te glorificamos por el sacrificio de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.